Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Bernabé. Este era un señor que tenía unas tierras y entonces las vendió para darle dinero a los apóstoles, que en menuda se metieron, no acabó ninguno vivo. Bueno, pues era una cosa peligrosa. Bueno, pues fue el financiero, San Bernabé, de la prédica de la Buena Nueva, del Evangelio. Es el patrón de Logroño, así que felicidades a todos los riojanos que nos escuchan y además también se conmemora que en nombre de San Bernabé los de Logroño defendieron su ciudad contra los genocidas abyectos y repugnantes gabachos en 1521. Dice, fue peor la guerra de independencia, peor, pero ya se conocía en el camino, muy malas costumbres. Hombre, es verdad que también los españoles invadíamos Francia de vez en cuando, las cosas como son. Pero en fin, felicidades a todos los bernabés, especialmente a todos los riojanos y sobre todo si son del Club Libertad Digital. Sigue la alerta que les comentábamos ayer por lluvias, por tormentas. Ayer en Madrid, por lo menos en algunas zonas, llovió barro, que es otra cosa muy propia de estos días de mucho calor, o de mucha calor, que parece más calor que en femenino que en masculino. Hoy están sobre todo, están más o menos como ayer, en el norte, en Extremadura y Andalucía, sobre todo en las zonas interiores. La dana está resultando danita, pero suficiente para bajar las temperaturas. En Madrid ya nos quedamos otra vez en 28, por debajo de 30 grados. La máxima nacional sigue alta en Lérida, 37, y la mínima también bastante alta en Ávila, 13 grados. Bueno, vamos a comentarles con Rosana Lavia y Vanessa Vallecillo que, recuerdan ustedes, lo hemos comentado aquí incluso en la tertulia, el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, es decir, sobre la adjudicación a cambio de mordidas de obra pública, ha aparecido en distintos momentos. Y hace como 2 para 3 semanas que se sabe que ese informe existe. Tal vez lo han mandado peinar, acicalar, qué sé yo. Pero en la duda, pues, ¿qué es lo que pasa? Que como hay mucha gente que lo conoce, sobre todo en la Guardia Civil, en la UCO, y también los jueces, dicen, bueno, pues no lo publiques, pero a ver, el material. Y entonces ayer se produjo una operación en la que lo más llamativo es ver a Ábalos en camiseta de joven añejo, por no decir de viejoven, o por no decir de ridículo, porque hay edades que ponerte camisetas con mensajes, en fin, ni la Mara Salvatrucha. Pero a la vez se producía, y esto sí fue importante, en las empresas que han sido las agraciadas, y digo agraciadas porque esto es la lotería de la coima, no ha habido concursos, de verdad, ha habido amaños ilegales permanentemente, porque esta banda llegó directamente a robar. Pero directamente, no es que se pervirtieran en el uso del poder, etcétera, los fueran corrompiendo los malvados ultra ricos que dice Sánchez. No. Todos, empezando por Sánchez y por su señora y por su gobierno y su partido, entraron a robar en casa desde que abrieron la puerta. A coces, por cierto, con aquella moción que presenta Ábalos contra la corrupción. Ojo, Ábalos presenta la moción contra la corrupción y miren lo que tenemos. Empezando por Ábalos, claro. Pero esto de empezar como ayer en Pamplona, a ir directamente a la sede de las compañías, es el punto flaco. Porque un político puede ser más o menos duro, si ha cobrado dinero, lo tiene en Brasil o en Suiza o donde sea, o lo cripto tiene, porque las criptomonedas, recuerden que era el pago que pedía Putin por apoyar el golpe de Estado en Cataluña, que creara una especie de paraíso de las criptomonedas. Estas cosas que inventa Trump los días pares y prohíbe los impares, dentro de la esquizofrenia absoluta que se ha adueñado de ese gran país, sobre todo por el tamaño, porque por la dirección política jamás se ha visto un país tan grande y tan desnortado. Pero en el caso de las empresas, cuando un empresario, para conseguir una carretera, ha tenido que pagar, cuando llega la policía se ve en el dilema de decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Me callo y me como el marrón de estos sinvergüenzas o digo cuánto me cobraron, quién me lo pidió, cómo me extorsionaron y luego cuánto tuve que pagar más? O va a decir también, y esta es la madre del cordero, que le permitieron encarecer el precio de la obra para de ahí poder deducir
el soborno al político, porque la madre del cordero siempre esa. La cuestión no es que por una obra pública, hacer una carretera, le paguen a un político, en este caso a un político y a un partido, el Partido Socialista. No. La cuestión es cuánto te permite ese mismo político que encarezcas la obra por encima de su valor real para poder deducir la parte que se lleva el político y a lo mejor la que te llevas tú. Porque como es dinero público, son concesiones públicas, tú dices que esa carretera vale 100 millones de euros, cuesta hacerla 100 millones y en realidad cuesta 60. Pero te quedas tú con 20 y le das 20 al otro. El otro te permite que digas que hay que emplear mucho más dinero, que no empleas y vais a medias. Y este es el momento en que a lo mejor el Ejecutivo, al que le piden los papeles, no estaba al tanto. Y por supuesto va a cantar la Traviata y el Nessun Dorma y después la Jota de Calanda, o sea, lo que sea menester. Y este es el momento en el que estamos. Estamos en el momento en que los científicos, digamos, van a querer quitarse de en medio y dejar a los políticos el peso de la corrupción. Y repito, lo tremendo ayer era, y ahí contaban, no recuerdo quién contaba, que estaban viendo, a ver si es verdad que estaba la policía, que pasaba un tío del PSOE, uno de los jerarcas. Claro, Pamplona se conocen todos, Pamplona no es Nueva York. Y encima, pues con el Rosalex y todos los prostíbulos de allí, pues se conocen muchos muy a fondo. Y entonces vieron un señor del PSOE que estaba en la calle paralela a la de la empresa que estaba entrando allí, la UCO, con todo aparato de, pues eso, furgonetas y estas cosas, para llevarse pues cajas y cajas y venga de cajas. Estaba uno del PSOE que pasaba como que no miraba y se quedaba así. Claro, por supuesto lo fotografiaron porque aquí no das un paso sin que te hagan un selfie, buscado o no. ¿Pero eso qué significa? Pues que en el PSOE no saben. ¿Y por qué no saben? Hombre, porque era el jefe el que lo hacía, el secretario de organización, Santos Cerdán, antes llamado José Luis Ábalos. Y si es el partido el que roba para el partido, tú no quieres meter ahí las narices, no lo quieres saber. Más o menos te enteras, porque de pronto Cerdán, cuya máxima capacidad laboral es llevar la carretilla en una obra, no llevar electricista, eso era para presumir, hinchó su LinkedIn, no, llevaba la carretilla. ¿Que con qué? Pues supongo que con adoquines, que es lo que le pega. Porque ya, bueno, cemento y estas cosas, eso ya es mucho. Pero el problema es que es el partido. Y recuerden que la moción de censura, la que crea, por cierto, la señora ministra de Defensa, Margarita Robles, modelo de liviandad en el uso de un cargo público, pues la presenta Ábalos para acabar con la corrupción del PP. Y recuerden también que eso, que fuera el PP, fue una morcilla que puso el juez de Prada, íntimo de Baltasar Garzón, el abogado del narco expulsado por prevaricación de la carrera judicial, que se largó a Gorilas en la niebla en cuanto salió la sentencia, donde de Prada había metido una morcilla diciendo que era una condena al PP. Era mentira, al PP no se le juzgaba. Pero lo metió. Y Garzón, si es que no la escribió, la compartía, se fue inmediatamente, tenía 1000 folios la sentencia, o más. Bueno, pues había ese medio párrafo que luego el Supremo anuló, porque era ilegal, y además era manipulador, tergiversador, etcétera. Pues es lo primero que le contó a Gorilas, o sea, 3 capas de calzoncillos. Otro caso de corrupción escandaloso que debemos a la familia Ferreras. Sin que venga la experta en Gorilas a explicarnos por dónde viene, si es que lo hemos visto, si no hace falta averiguar nada. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, porque ni siquiera en el PSOE saben cuánto ha robado el PSOE. Porque cuando pasa eso en el partido, de quien cobras, es que es el que te pone en las listas, el que te da el sueldo y el cargo, pues tú no quieres saber nada. Supones, hombre, el partido lo necesitará para alguna buena causa. Hay que recordar que en el caso del PP fue así. El primer acopio de fondos que se hace era para las casas, para blindar, digamos, o proteger las casas de la gente amenazada por la ETA. Es ahí como empieza. No solo por la ETA. A Fraga, por ejemplo, le volaron la casa de Perves. Yo estuve allí el año antes.
una casa de perver. No era una casa lujosa, Fraga nunca fue un hombre de lujos, pero una casa donde tenía pues todas las cosas de caza. Entrabas por un pasillo y estaban con cuernos por todos los lados, sobre todo por arriba, claro, pero era una casa pues, corrientita. Pero si te cae a ti toda esa cornamenta de toda clase de cérvidos, pues acabas en el otro barrio. Se la volaron los terroristas gallegos, que también los ha habido, ¿eh? Y entonces, pues bueno, pues estas cosas. La protección, como los socialistas no los protegían, tenían que protegerse ellos. Eso fue el origen. Luego ya otros empezaron a llevárselo. Y si Bárcenas se lo llevaba, tú a Bárcenas, que te daba lo que necesitaras para la organización, le ibas a preguntar si era mucho o poco. Pues no. El problema es que lo que en el PP es una cosa de aficionados, o por lo menos episódica, en el PSOE es permanente. Lo fue desde el principio. La primera financiación ilegal del PSOE es la concesión de basuras de Alicante en las primeras elecciones municipales que hay en España, 78 me parece que fueron. En Alicante. ¿Y cómo lo hacían? Muy sencillo. A una empresa amiga le permitían hinchar el precio de la recogida de basuras y luego esa empresa estaba copiado además directamente del sindicato socialista, del Partido Socialista entonces llamado SFIO, de Mitterrand, pero calcao. O sea, lo hicieron. Había una doble contabilidad, la real y la otra, y entonces pues se llevaban una parte y por supuesto el que ponía la cosa se llevaba otra parte, por el riesgo. Empezaron desde el principio. En Madrid empezaron igual. Lo denunció un señor, que luego acabó del PSOE, y entonces lo que hizo Tierno Galván, alcalde del PSOE, fue echar a ese señor. Alonso Puerta se llamaba. No se llamará, no sé si vive, pero luego se fue a Izquierda Unida y fue por ahí un balduendo. Pero eso fue así, desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Hombre, yo lo que espero es que de una vez publiquen el informe. Reconozco que disfruto cuando veo a estos sinvergüenzas pasarlo fatal y sin saber por dónde les va a venir el estacazo. Pero saben que les va a venir, han hecho tantas fechorías. Pero por pulcritud y para que no recurran luego a Pumpido, que no tengo derechos, ay, que es que estoy inerme, estoy desprotegido, esta pandilla, esta gentuza. Bueno, pues para eso, cuanto antes se publique el informe, mejor. Seguro que con la mitad de lo que hoy se filtra ya en muchos medios, hay suficiente para llevarse por delante al partido, al gobierno y a quien sea si tuviera vergüenza. No la tienen. Pero, vamos a ver, porque esto es una cosa, Rosana, rarísima que no hemos visto nunca, que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, ya está actuando en función de los contenidos, pero no tenemos el texto. Yo creo que el señor Puente, su señoría, debería saber que esto lo coloca al borde de la excusa de la indefensión. O sea, no nos hagamos trampas en el solitario. Publíquenlo. Claro, está el pobre Balas, el teniente coronel de la UCO, claro, tampoco sabe muy bien qué va a ser de él, porque la quiere matar medio gobierno, el otro lo quiere ver muerto, y encima lo calumnian, lo difaman. Es que estamos en un follón. O sea, cuando el gobierno, en lugar de perseguir el delito, lo comete, pues pasan estas cosas. Muy buenos días, Federico. El informe sobre Santos Cerdán fue entregado por la UCO el pasado 5 de junio al juez del Supremo, Leopoldo Puente. Ha provocado estas actuaciones, varias actuaciones ordenadas desde este día, esta fecha, 5 de junio, por el mismo juez, y que tiene por objetivo recabar información que confirme unos audios localizados en el móvil de Koldo sobre el cobro de mordidas a cambio de la concesión de obra pública. La Guardia Civil registró ayer durante varias horas la casa de José Luis Ábalos y varias empresas y constructoras situadas en Navarra, Vizcaya y Granada. La casa de Ábalos está en Valencia. Durante la intervención, los agentes de la UCO se han incautado de varios ordenadores y dispositivos electrónicos que han sido clonados. En el escrito de entrada dictado por el juez Puente, este habla de elementos suficientes para considerar que dichas adjudicaciones indebidas se habían producido. Los amaños en los contratos ya fueron denunciados por Víctor de Aldama, que llegó a decir que había entregado a Ábalos un sobre de 15.000 euros al que fue secretario de organización del Partido Socialista. Bueno, sobre esto también se dijo de Cerdán, luego que era para arreglar un piso, pero esto es el chocolate del loro, porque a 15.000 euros nadie va a la cárcel, vamos, nadie arriesga. Pero ¿saben quién dormía en esa casa? Pedro Sánchez. La banda del Peugeot
Resulta que en esa casa de Ábalos era un piso franco de la organización. De él, para su agitadísima, tumultuosa vida, no llamaré amorosa, sino sexual, porque yo creo que no era todo amor. Es más, cuando pagas me da que no será amor. El amor no se paga ni se cobra. Vamos, al menos en Teruel, antes del volquete de torrente que trajo este sujeto. Pero ojo, la casa donde iba a dormir Pedro Sánchez Pérez Castejón, cuando estaban tramando la vuelta al poder, era justo la que ayer allanó la UCO. Un poco más si se encuentran con el neceser de Pedro Sánchez en el lavabo. Porque otra cosa no, pero en general parece que sí se ducha. De Ábalos no puedo decir lo mismo, la pinta que tiene no es muy... Pero el otro, como es tan presumido, pues sí, se acicala. Pero vamos a lo fundamental, porque claro, estamos en Madrid, en Granada, en Pamplona. Es decir, esto demuestra que el famoso cupo vasco no era más que una parte de toda la red de extorsión y de corrupción del partido de Sánchez. Repito, extorsión. Porque o entras a pagar o no entras en los concursos. Y eso es empezar y no terminar, porque él sabe que tú le has pagado, pero como es un sinvergüenza, te sigue pidiendo más. Esto lo iremos viendo. Entre la documentación entregada por Aldama al juez había un documento con las adjudicaciones supuestamente amañadas, subrayadas, junto a una nota manuscrita con la referencia de los contratos públicos adjudicados. En una de las fotos aportadas se ve el reflejo de Koldo. El Diario de Navarra sigue la pista del registro realizado en la empresa Servinavar, encargada de la construcción de los túneles de Belate. Allí durante 6 horas, dirigiendo la operación, estaba el comisario Balas. Vamos a escuchar la reacción de Ábalos ayer mientras registraban su domicilio y la de Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Muy profesional, pero muy bien. Y lo único que les interesaba era el teléfono. Lo han clonado, lo tengo nuevamente, o sea, no se lo han llevado. Y unas memorias digitales, en concreto 2 de petaca extraíbles, ¿no? Y otras 2 que tenía pues de álbumes familiares que no les ha dado tiempo a clonar, porque la intención era también no llevárselas, pero me han dicho que a partir de mañana están a disposición para recuperarlas y no se han llevado nada más. Máximo respeto a la labor que en este momento se está realizando, por supuesto, y a la determinación que ha trasladado y al trabajo que ha dictado por parte del Tribunal Supremo. Este Gobierno siempre lo encontrarán colaborando con la justicia. Y evidentemente no tenemos nada más que decir que respeto absoluto. Este Gobierno, perdón, Pilarín, yo creo que te has confundido. Esto no lo encontrarán más que impidiendo la acción de la justicia. Ahora la oiremos. Ayer tuvo un día. Yo creo que debe tener algo, una muela mal o algo. La cabeza nunca ha tenido gran cosa. La pobre valdrá para lo que valga. Yo no sé para qué vale, excepto para hacer el ridículo cada vez que hay una rueda de prensa. Encima pide el balón y no sabe jugar. La pobrecica. Con la de gramáticos y filólogos que ha producido Aragón siempre y juristas. Que esta sea una tía de Zaragoza, que esto sea este producto intelectual deteriorado, a devolver, que sea la portavoz del Gobierno. Madre mía. Entre las putas de Teruel y la portavoz de Zaragoza, anda que estamos quedando los aragoneses en buen lugar. Pero este Gobierno no ha hecho otra cosa que insultar a los jueces. Recuerden al juez Peinado. Hasta le inventaron una doble personalidad jurídica para comprar los pisos que se compraba con el dinero que le pagaba el PP. Esto es información del Plural, que es singularmente sanchista. Con un par. No se le ocurrió a la semoviente, que ahora creo que está Angélica Rubio, ¿no? Era la jefa de prensa del PSOE, de Zapatero. Estaba ahí mintiendo como una bellaca. ¿Por qué? Pues porque la pobre también tiene la inteligencia de Pilar Alegría. Nadie habla peor, pero piensan más o menos lo mismo, o sea, nada. No se le ocurrió pensar que es que a lo mejor Juan Carlos Peinado no era el único que había en España, Juan Carlos Peinado. Dice, luego había 2. No, es falso, también lo vio mal. Había 4. Hay 4 en España que se llaman Juan Carlos Peinado, que tienen más o menos la misma edad. Y va, descubre uno que ha comprado pisos, dice, hombre, claro, esto es este juez corrupto, porque persigue a nosotros, nos persigue, porque somos buenos. Y publica tranquilamente que tiene un doble carné, 2 carnés, y que con uno, el ilegal, compra pisos con el dinero, enormes cantidades que le dan los del PP, pues eso, por
por el vicio de corromper la justicia. Y había 4. Y es que eran 4 personas distintas. Esto lo entiende casi cualquier niño, un párvulo entiende. Si tienes 2 carnés con 2 números distintos, lo normal es que sean 2 personas. ¿Cuántas se llamarán José Pérez, José García, Pilar López? Rosana Alvear es mucho más difícil, Vanessa Vallecillo también, no creo que haya muchas. Pero lo mismo hay alguna. Ahora, Juan Carlos Peinado había 4 seguros, constatados, con su vida profesional, etcétera. Hubiera bastado entrar en LinkedIn para ver que hay 2 profesiones, un señor que es juez y otro señor que se dedica al mundo inmobiliario, a compra-venta de fincas, etcétera. No fueron capaces de imaginarlo. En el fondo es lo más hiriente, porque cuando te derrota el ejército de Napoleón, oye, has plantado cara, es honroso, hemos perdido, pero bueno, pero hemos luchado contra él. Pero esta pandilla de sarrapaos, de modorros, tiene un texto Quevedo que se llama Genealogía de los modorros, que yo creo que este se adelantó a Pablo Iglesias Pose, fundador del PSOE. Vaya colección de modorros. Ahora, cuando llega lo de ayer, lo de defendiendo al fiscal particular de los Sánchez Gómez, que su mera presencia ya es una ofensa. Bueno, yo no sé por dónde van a salir, lo tienen cada vez más difícil. Pero sinceramente, entre lo que se publicó ayer, que ha dicho la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la novia de Sánchez, ¿se acuerdan? Cómo lo miraba, ay, mi chulito de la Barceloneta. Ahora, el informe que ha hecho el comité de expertos legales del gobierno europeo, que es la Comisión, bueno, es brutal. Parece un editorial de Radio, o sea, porque va bomba directamente a la cabeza. La ley de amnistía es ilegal, no obedece al interés general, sino que es la compra de poder de los perdonados por el que se lucra de ese perdón. O sea, no hay por dónde cogerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ves al fiscal general del Estado encargado de perseguir el delito, cometiéndolo sistemáticamente, para perjudicar encima a un rival político, en el caso de Ayuso, y tapar lo de Begoña, la imputación de la señora del monstruo, bueno, pues claro, la impresión que te da es que el PSOE puede durar así, pues como la dictadura venezolana, o puede irse al guano mañana mismo. Por si acaso hay que ponerse en lo peor. Tal y como han declarado a Libertad Digital fuentes del Constitucional, el escrito de la Comisión Europea sobre la amnistía es un aviso a navegantes. Las mismas fuentes entienden que si el Gobierno europeo está manifestando que la amnistía es contraria al derecho de la Unión Europea, lo más sensato sería paralizar estas deliberaciones sobre el borrador que ha elaborado la magistrada izquierdista del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, y esperar el fallo del TJUE, que se podría conocer a finales de este mismo año. El problema es, añaden, que Conde Pumpido se ha convertido, dicen, en el palanganero de Pedro Sánchez y de sus pactos de investidura para seguir en el poder. Pedro Sánchez reaparece en menos de 2 horas en la sesión de control al Ejecutivo y previsiblemente tendrá que pronunciarse al respecto. Ayer Feijóo denunció que lo sucedido en España no ocurre en ningún país europeo. Desde el Gobierno, el cerco a Álvaro García Ortiz es absoluto y las críticas al juez Hurtado se reproducen. Es evidente que a estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Con esto, ¿qué les digo? Que este Gobierno mantiene su total confianza hacia el fiscal general del Estado y hacia la Fiscalía en su conjunto por la magnífica labor que realizan persiguiendo siempre el delito. No se puede seguir manchando tanto la Fiscalía General del Estado y la Presidencia del Gobierno de España. No se puede hacer eso. Nadie tiene legitimidad para manchar nuestras instituciones. España no puede tener un gobierno en vilo por cada nuevo auto, por cada nuevo imputado o por cada nuevo registro de la UCO, como ha ocurrido esta mañana en Valencia. Me estaba llegando ahora un meme que aparecen los dos de Pulp Fiction, Travolta y el otro, los asesinos, al lado de Ábalos, y es que es la misma camiseta. No es que se le hayan puesto en el meme, es que es el estilo. De Ábalos no sabemos que haya asesinado, como en la película. La película es buenísima, las cosas como son. Pero hombre, no es un modelo de conducta. Claro que el de Ábalos. Pero que es que lo que cuentan los trabajadores del parador de Teruel, qué verano de bochorno vamos a pasar.
Ayer en la presentación del libro de Carlos Cuesta decía que verano nos van a dar los valencianos en Teruel. ¿Que por dónde se va el parador, Maño? Y así, todo el verano. Pero es lógico. ¿Qué has dejado allí? Rompían, ni que fueran rockeros, ni que fueran los Rolling Stones de jóvenes, rompían las habitaciones y dejaban un rastro de polvo blanco y manchas de vino en la pared. Animales, fieras, monstruos. Pero dice Alegría, difíciles de entender. Hombre, no, lo entiende cualquiera. ¿Tú no te acuerdas de Lobato? No, ¿qué se va a acordar la pobre? Tuvo una vez, se acordó de algo, le dolió tanto la cabeza que no ha insistido. Pero hombre, es que Lobato fue el que fue a un notario a registrar cómo el gobierno le insistía en que tenía que sacar esos datos, que él, como funcionario de Hacienda que es, sabe que solo se pueden tener ilegalmente, porque no se puede manejar. Es sagrado preservar la confidencialidad, que ni siquiera son de González Amador, son del abogado empezando a entablar una relación con Hacienda para negociar como nos toca hacer a todos cuando Hacienda quiere robarnos más. Que bueno, róbame, pero no tanto. Bueno, a ver, si lo pagas ahora, te quito el 40% de la multa. Venga, va, ¿para qué? Yo, si fuera Xabi Alonso, iría al Supremo, pero ni soy Xabi Alonso y en el Supremo vete tú a saber. Y además no tengo fondos para aguantar. Xavi sí, que es un tío como es debido y gana mucho dinero y mucho más que va a ganar en el Real Madrid. Hombre extraordinario. Pero lo normal es que la gente pague. Y para eso, previamente, tienes que decir, he cometido un mierdelito. Y ya a partir de entonces ya Hacienda te perdona. Y ya no es un delito, es una falta. Y ya no constan antecedentes. Este es el pan nuestro de cada día, dentro de ese monstruoso estado de terror fiscal que padecemos hace muchos años. Pero son facilísimos de entender. ¿Por qué rompió los móviles y por qué borró los datos? Porque le incriminaban. Pero es que es tan evidente. Aparte de que si es que lo ves, ¿no? Es que lo tenía grabado y lo había llevado a notario el mismo día en que le dijeron que perpetrara esa fechoría. La perpetró, pero como sabía que era un delito, fue al notario para decir, es que no tengo más remedio. Pero aquí dejo constancia de cómo ha sido por horas y por minutos cada mensaje. ¿Quién era el jefe de gabinete de Sánchez? Por eso dice el auto del juez Hurtado que por indicación de la presidencia del gobierno, Óscar López. ¿Quién era la mano derecha de Óscar López? La señora Acera. ¿Y qué es lo que le dicen? En la Asamblea de Madrid saca esto. Y él dice, no, eso es ilegal. Porque es funcionario de Hacienda. Y entonces dice, yo si la saca algún medio lo puedo citar, pero yo no puedo sacar esta documentación. Y le da muchas vueltas y al final dice, bueno, vale, venga, llamamos y ahora saldrán los medios. Y ahí es donde sale el SER, el Plural, en fin, el sicariato mediático habitual. Es que eso es difícil de entender. Perpetráis un delito, le dicen a este que presuma con la prueba del delito y este no quiere. Y va a un notario y dice, esto es delito, pero yo no lo he hecho por mi cuenta, me quieren obligar desde presidencia al gobierno. Esa es la historia. Por eso dice por indicación de la presidencia del gobierno, pero que es que está ante notario, que lo protocolizó. ¿Qué haces? Cuando hay una nulidad intelectual que ni entiende el español, ni sabe argumentar, si no estuvieran pegándote, sería como pegarle a un niño. El problema es que el niño te está pegando unas patadas en la espinilla tremendas. ¿Y esto en qué va a desembocar? A saber. Porque los de Pulp Fiction eran brutos, pero seguían órdenes. El problema es que esto es el ejército de Pancho Villa. Sánchez no sale diciendo yo soy el responsable. Está como Felipe con el GAL. Yo no he sido. Bueno, pero hay 27 muertos. Alguien habrá sido. No, yo no sé de qué me habla. Esto es lo mismo, que no se entiende, que no se entienden. Lo entiendes perfectamente. En fin, vamos a despegar con Iberia. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Eras y esto es una noticia que tiene, además dentro de un rato, va a poder ser realidad. Ojalá sea realidad, porque estamos viendo un golpe de Estado
hecho por unas togas corruptas para cargarse la administración de justicia. La ley Bolaños, que no es una ley, es un trágala infecto, es digno del gorila rojo o del gorila en la niebla o del gorila sin niebla, que es lo que tenemos en Moncloa, con Bolaños de chimpancé de este gorila. Es una ley que se carga sencillamente el ascenso de los fiscales y los jueces, que tienen la misma carrera, luego hacen especializaciones distintas, pero el rango es el mismo, el de fiscal y el de juez. La carrera es la misma. Luego ya uno va por un lado y otro por otro. Pero que conste, y hay una llamada a una manifestación simbólica, pero en toda España. Vamos a recordarlo, Silvia. Sí, más de 8.000 jueces y fiscales están llamados a partir de hoy a participar en un paro de 10 minutos en señal de protesta por las reformas que quiere implantar el ministro Bolaños. La rebelión del mundo judicial coincide además con la ofensiva del Gobierno y de sus socios contra jueces y fiscales que investigan casos de corrupción relacionados con el Ejecutivo, con el Partido Socialista y con la familia del presidente. Se espera que participen todas las asociaciones, excepto las izquierdistas, Jueces y Juezas por la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. Los convocantes denuncian que las reformas suponen una amenaza contra la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal. Hoy publica Consuelo Madrigal, que ha sido fiscal general del Estado, publica una tribuna muy interesante en el diario El Mundo. Esta es de los fiscales que resistieron también contra el golpe de Estado. Con Zaragoza, los 4 que resistieron, Cadena y no me acuerdo cuál es el otro, 4, y resistieron y apoyando al juez Llarena y apoyando a Marchena. O sea, eso es así porque hay que recordarlo. Y hoy lo que explica es que la obscena política de nombramientos, de colocar solo a los afines, esto de la Unión Progresista de Fiscales y jueces y juezas contra la democracia, no tienen, es el 5% de la carrera. Una vez dijeron que era el 8 y otro dijeron será la mitad. Pero los colocan a todos. ¿Por qué? Dolores Delgado y el Escafandro, que era el que le llevaba el bolso, se han dedicado a poner a los amigos, sin mérito, sin ningún tipo de capacidad profesional, más que la obediencia política, que es de la misma secta o logia. Entonces lo que cuenta es que, primero, se acaba con cualquier independencia del Ministerio Fiscal, que será dependiente directamente de este gobierno. Luis Herrero, que a veces tiene el día navideño, decía ayer, pero es que mientras llega el juicio, en el que probablemente van a mandar a la cárcel al Escafandro, es que puede cambiar el gobierno. Puede tardar un año, año y medio, y si hay elecciones mientras, que entonces ¿qué? Y llega el nuevo gobierno, claro, el nuevo gobierno primero que hará es echar a este fiscal y poner a otro, a otra, me da lo mismo. Pero esto significa que los fiscales que se rigen por un principio jerárquico o cambian radicalmente eso, o se van a convertir en la mano de obra totalitaria de este gobierno bolivariano. Es que además van de cabeza con el textículo este que se ha inventado Bolaños. Bueno, pero los técnicos, los que saben de eso, que vayan a la tribuna de hoy, pues no es una columna, es una señora tribuna de Consuelo Madrigal. Lo explica con todo detalle. Y hoy además es la última vez que Armengol deja que la oposición pregunte al presidente. Ojo todo lo que está pasando en España. Llega Cariño Armengol, que así le llamaba Coldo, Cariño. Y esa intimidad, Armengol, esa intimidad, con Coldo además, portero de un prostíbulo. Es que aquí, cuando no putas coca, cuando no coca putas, es que, y si no mascarillas, porque este le emplumó 5 millones de euros en mascarillas que no se podían poner, pero se cobraron. Bueno, vamos a ver en el Senado, que ahí no está Armengol, y en el Congreso, donde hoy por última vez este año, esta temporada, va a poder Feijóo preguntarle al presidente del gobierno. El PP inició una ofensiva en el Senado para que el gobierno dé explicaciones sobre el fiscal general del Estado y sobre la guerra sucia de las cloacas del PSOE contra la UCO. Durante la sesión de control de la Cámara Alta, la portavoz popular Alicia García ha interpelado directamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que eludía responder. Les escuchamos junto a la también popular Marimar Blanco y al ministro Marlaska. Y la operación mafiosa de guerra sucia contra la UCO, y el circo de Leire, la investigadora, y el aforamiento en fraude de ley, y la ronda diaria
de lapidación de jueces por parte de los ministros y que hoy esté la UCO registrando la casa del señor Ábalos, el número 2 de Sánchez, o que el fiscal general tenga que sentarse en el banquillo. ¿Sabe quién fue condenado por esos delitos, señoría? ¿Sabe usted por quién? Un único partido en nuestro país. ¿Sabe cómo se llama? Partido Popular. Sí, señoría. Le digo más. La corrupción no es ninguna broma. ¿Sabe lo que le ha costado la corrupción? Esa sí que es corrupción de verdad del Partido Popular a los españoles y las españolas, señora García. ¿Sabe lo que le ha costado? Más de 64.000 millones de euros. Una fontanera del Partido Socialista fue enviada por Moncloa para reventar a la UCO y simplemente por investigar los casos de corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Y todo ocurrió con la complicidad de Mercedes González. Y usted, señor ministro, lo sabía, lo permitió y lo tapó. Las 16:43 horas y creo que el señor Mazón y el señor Feijóo siguen comiendo porque creo que a ustedes les gustan las comidas de largo recorrido, a veces tapadas con un bolso y en otras ocasiones faltando a la responsabilidad. Mejor no hables de comidas, Marlaska, que se te va a atragantar el canelón. Válgame Dios, qué comidas te atizas. Y qué cenas, Pepito. Ahora, lo de... Han visto la semoviente, Tenacillas, que es más burra que Pilar Alegría, que no hubo ninguna condena del PP, Solerda, que no se juzgó al PP, que la morcilla que metió delictivamente de Prada, que era delito, la anuló el Supremo. ¡Qué analfabestia es, como dicen en Zaragoza! Ese es una alfabestia. Bueno, pero mira que eres burra, ¿eh? Que está publicado. Hasta en la Tontipedia aparecerá. Anulada por el Supremo. Nunca se juzgó al PP, ¿cómo se le va a condenar? Eso fue una superchería de vuestra banda de facinerosos. Pero, ¿y al pederasta que tú amparaste 2 veces, cuánto dinero nos ha costado? ¿A cuántos menores habrá hecho objeto de abuso tu protegido? 2 veces. La primera expulsó, esta tía, a los que habían denunciado al pederasta. La segunda lo protegió directamente la Junta de Galicia, con un par. Los echó a los que lo denunciaron. Bueno, ayer, esto es que le tengo tal manía a Netflix que ya me produce, en fin, algún tipo de afección cardiorrespiratoria. Cardio no, pero respiratoria sí. Es que hacen tales basuras, las plataformas dedican tantos millones a tanta basura que es que ya no... Pero ayer estaba el camarada Flipper, estaba absolutamente zombie. O sea, está Sánchez para partido de homenaje. El presidente del Gobierno ha visitado las instalaciones de Netflix con motivo de su 10º aniversario. En su discurso, Pedro Sánchez no ha hecho ninguna mención a los escándalos que salpican ni a su ejecutivo, ni a su partido, ni a su entorno personal. El líder socialista se ha limitado a hacer una defensa de la cultura frente a los gurús oscuros. Ha dicho que quieren imponer su visión del mundo. Porque en un mundo donde los nuevos gurús, y yo lo calificaría de oscuros, buscan censurar o imponer su visión, contar historias valientes es un acto de rebeldía pacífica y yo creo que también es un canto a la pluralidad. Tú sí que tienes una pluralidad de chichones que no sabes con dónde te has dado. Pero si el primero que recibiste fue a Soros. ¿No te acuerdas? Sí, hombre, sí, que te dijeron el que manda en el mundo es este húngaro. Sí, hombre, para la Agenda 2030, primera recepción. Sí, hombre, sí, aquel gordo viejo. Sí, ese. ¡Tú! Sí, fuiste tú. Es que parece increíble, pero es presidente del Gobierno de España. ¿Y del piso de Ábalos qué recuerdos tienes? Porque claro, si dormías allí solo. Iba Begoña, iba alguien. ¿Dejaste el neceser? Pues que es el piso donde ayer entró la UCO, ahí pernoctaba el camarada Sánchez Pérez Castejón. Bueno, guerra a buenas horas, mangas verdes. Ahora dice que el daño que está haciendo la corrupción al PSOE se olvida de su hermano Juan en una oficina de la delegación del Gobierno de Sevilla, al lado de un edificio de la Junta de Andalucía, que cobraba coimas por agilizar los permisos de la Junta. Su hermano Juan, mi hermano. Pero ahora
está piadoso. El socialista Alfonso Guerra ha pedido a Sánchez que convoque elecciones ante el panorama judicial que afecta al presidente y a su entorno. El histórico dirigente ha reconocido que esta petición no se va a cumplir ante los últimos sondeos que demuestran el daño de la corrupción socialista. Guerra ha lamentado que el PSOE haya cambiado mucho en tan poco tiempo con sus principios y alianzas con los separatistas. Insiste además en que el aroma general es poco favorable. Yo creo que la situación política en España está llamando a que decidan otros lo que pasa. Es que yo no estoy muy optimista. El Estado va poco a poco desapareciendo. ¿En base a qué? En base a tres principios que caminan poco a poco, pero que proceden desde el rincón del independentismo. ¿Y por qué vosotros aceptasteis todo lo del PSC? Sí, hombre, porque aceptasteis la inmersión. Si es que todo lo que está pasando viene de Felipe y de Guerra. Lo que pasa es que ellos estaban dentro de Europa. Las costumbres eran panameñas, tampoco eran venezolanas. El que le gustaba a Felipe era Omar Torrijos, que murió en un no investigado accidente de aviación. Estas cosas pasan en el AMPA. Pero el que le gustaba era Omar Torrijos, que era un demagogo simpático. No un borde como Ortega o como Maduro o el gorila. Pero todo viene de ahí. Dijo Felipe González, que quieren echar a Alfonso, tendrán 2 por el precio de 1. Al mes y medio lo había echado. ¿Y cómo se fue de Moncloa Alfonso Guerra? Con su entonces pareja, no sé si es ahora, dijo, vamos a sacudirnos la arena porque a esta casa no volvemos más, dijo Alfonso. Por no dimitir en público, se fue con el Bellotari Ibarra a dimitir a Badajoz, creo recordar. O Cáceres o Badajoz. No quería saber nada, ni de Andalucía, ni de Madrid. Lo había sido todo. Todo en el PSOE. Bueno, y por último, lo que se está viendo en los... El problema en televisión es que con 12 personas haces una apertura de telediario. El problema es que con 100 personas montas una gran manifestación. Y llega a Netflix y lo multiplica con la inteligencia artificial, la tontuna natural, lo multiplica por 1000. Es muy difícil saber lo que está pasando en Los Ángeles. Sabemos lo que está diciendo el gobernador y lo que está diciendo y haciendo Trump. Pero ¿hay realmente una rebelión contra los ilegales? Según mis noticias, no. Hay algunas zonas, un barrio en concreto. Pero parece que es que Trump que lo que quiere es este follón. Porque a él le gusta la noticia de hoy. Mañana ya veremos qué decimos. Claro, que más quiere el gobernador, que es un progre medio podemita del mismo género, Newsom. El problema, insisto, es que no se sabe. Tú metes ahí al ejército, a la Guardia Nacional. ¿Y por qué? Habla ahora de insurrección. El Capitolio, hombre, el Capitolio. Se les ha olvidado ya de dónde vienen. Donald Trump asegura que podría invocar la ley de insurrección en el caso de que la situación escale todavía más en Los Ángeles tras haber decretado el toque de queda hace 3 horas. La norma permitiría desplegar al ejército para reprimir el desorden civil, un paso más allá del artículo usado hasta ahora para desplegar a la Guardia Nacional. El presidente destaca la violencia de los detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas. Si hay una insurrección, ciertamente la invocaré, ya veremos, pero no te puedo decir tanto. Anoche fue terrible, la noche anterior a esa fue terrible, como ya habéis visto. No. ¿Has visto cómo se le está embaulando a Musk? Lo que hace el dinero, qué ideología más poderosa. Estuvo sirviendo a Obama y luego sirviendo a Biden, toda esta gentuza de Silicon Valley, que lo que son gángsters. Pero gángsters. Un trato de favor en una de estas grandes plataformas te hace multimillonario. Como empiezas a cotizar en bolsa porque todo es poco, entonces ya estás sujeto a las oscilaciones. Entonces Tesla, que ojalá desaparecieran todos los Teslas, ya sabes que le tengo un odio especial, al coche eléctrico en general y a este en particular. Es que vi un programa en el que el propio sujeto decía en Portugal que era el mayor fracaso técnico de su vida, pero el que más dinero le había dado. Claro, subvencionando el coche eléctrico. Y ese dinero de la subvención viene de los particulares. Y ahora, lo último que dijo Trump es que estaba así por su adicción a las drogas. Lo último que dijo Elon Musk,
es que este estaba así porque está en los papeles del menoreo de Epstein. Y lo malo es que los dos tienen razón. Y esperen. Dice, no lo sé si hay insurrección. No lo sabes, ya ha sacado el ejército. O sea, no lo sabes. Pero tú por si acaso... En fin, nos vamos a la prensa económica. Pero antes ahorramos con la Mutua. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, ¿qué dos piezas lleva hoy Libre Mercado? No te puedes perder esto. Sí, dos piezas imperdibles. La primera, Beatriz García, mucho ojo, ofensiva de la izquierda contra las herencias en pleno auge de las donaciones en España. Y es que contra las herencias va la izquierda. Además, arranca el artículo Beatriz con unas declaraciones en un programa en la cadena SER de Albert Pla, junto con Mamen Mendizábal y demás. Sí, todos pobres de pedir. Criticando las herencias, diciendo que no se debe heredar porque es la mayor fuente de desigualdad que tenemos en España. Todos aplaudiendo ese discurso. Pero lo peligroso es que el gobierno lo compra. No, lo peligroso es que lo hace Gurlian. Pues ¿cómo tiene la propiedad de Prisa? Ah, bueno, claro. Es que no la ha heredado. Claro que ha heredado. La fortuna que heredó y que multiplica haciendo el trabajo sucio al gobierno. Bueno, pues en el problema, insisto, Gurlian desde El País, desde la SER y el gobierno comprando el discurso. ¿Qué es lo que está pasando, Federico? ¿Qué es lo que nos cuenta Beatriz? Que ante la intención de Hacienda de gravar cada vez más las herencias y de ir contra ellas, lo que se ha disparado son las donaciones en vida. Pues claro. Ante el miedo, el riesgo de que sobre todo en Madrid. ¿Por qué tanta gente? Un tercio de la gente perdía el piso de la herencia en la Comunidad de Andalucía cuando estaba la izquierda en el poder. Se pasaban todos residencia fiscal en Madrid para poder donar. Es que si no perdían el piso, porque eran más los impuestos que había que pagar que la modesta vivienda que iban a heredar. Bueno, pues esos son. ¿Y esta gentuza, vas a decir que va a renunciar a su propiedad? ¿Qué va? Macron renunció, dice que hay que estar contra la herencia. A los 29 años ya era multimillonario en la banca Rothschild. Como no ha tenido hijos con esta señora enorme, pues ¿qué más le da? No, que deje mientras dura vida y dulzura al Estado para que lo guillotine. Tremendo. Y luego la otra pieza, la Fiscalía se niega a desglosar los gastos de cada viaje de García Ortiz. Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva a una resolución de la Fiscalía General del Estado donde se pone en manifiesto que no piensa dar un solo dato de dónde se están gastando los fondos públicos. Me gusta que se llama la señora, ¿qué nombre? No, Esmerida. Sí, Esmerida Rasillo López. Que parece, esto es como de, no sé, es del TVO, ¿no? Este nombre no es normal. Fiscal Esmerida. de Sala, jefa de la unidad de apoyo. A ver si es Esmeralda en alguno de estos bables que quieren ahora legalizar en Asturias, porque es un nombre bonito, pero raro. Sí es. Raro. Muy raro. Bueno, nos vamos a las noticias de cercanía y seguimos.